Continuamos estudiando hoy el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior hablábamos de Salmanasar, rey de Asiria, y vimos que él se tomó el reino norteño y demandó tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria, y después de 3 años se llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora, en cuanto a Oseas, dijimos que no había sido tan malo como Acab y Jezabel. No fue tan malo como Ocosías tampoco, pero fue lo suficientemente malo. Trató de tener gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Ahora, Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero el rey de Asiria la había sitiado y la conquistó, y se llevó a Israel cautivo a Asiria. Ahora dijimos que hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de esas 10 tribus. Esta es una teoría muy interesante, dijimos, y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. No la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará ninguna base científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió allá en su epístola, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer, Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, tendríamos entonces que llegar a la conclusión de que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora, cuando los judíos regresaron a su tierra, usted va a notar que algunos de entre todas las tribus regresaron, pero que en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente unos 65,000 regresaron. Continuemos pues considerando hoy los pecados que causaron el cautiverio de Israel. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El Señor había sido muy paciente con esta gente. Durante un período de un poco más de 200 años, el Señor les había dado toda clase de oportunidades y mucho tiempo para volverse a Él. Pero no se volvieron a Él. Continuamente se entregaban a la idolatría. La palabra de Dios deja muy en claro que Él los envió al cautiverio porque insistieron en adorar a otros dioses. Y continuamos leyendo los versículos 9 y 10 ahora. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. O sea que Israel se entregó a la adoración pagana. Los israelitas se entregaron a una inmoralidad crasa y a un libertinaje tremendo. Prosigamos ahora con los versículos 11 y 12. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Dios había expulsado de esa tierra a los paganos que allí habitaban antes, precisamente debido a su inmoralidad e idolatría. Ahora, ¿cree usted, amigo oyente, que Dios permitiría que su propio pueblo se quedara en esa tierra e hiciera lo mismo? Pues bien, es evidente que no lo permitió. Los expulsó a ellos también de la tierra. Y leemos aquí en el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios había enviado a los profetas Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas a los habitantes del reino de Israel en el norte. Ahora, al reino de Judá en el sur, había enviado a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Cada profeta amonestó a la gente de ambos reinos de lo que tendría lugar si no se volvían a Dios, y no abandonaban sus caminos malos. Pero ellos
no obedecieron, dice aquí el versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Las tribus fueron culpables de su propia incredulidad. El gran pecado de toda la humanidad, amigo oyente, es el de no creer a Dios. Usted y yo vivimos en una cultura contemporánea que ha excluido a Dios. Él no tiene ningún lugar en nuestro sistema educacional. Nuestros sistemas de gobierno no están interesados en siquiera saber la voluntad de Dios. Desafortunadamente esto también ocurre en muchas de nuestras iglesias. Y como resultado de esto, Dios nos juzgará así como juzgó a su pueblo hace muchos años. Continuemos leyendo el versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Toda la vida de esta gente había cumplido un propósito inútil. Todo era vanidad, y el resultado es que los habitantes del reino del norte fueron llevados cautivos. Avancemos leyendo ahora los versículos 16 al 23. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ahora quizás usted se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasó con las tribus del sur? La suerte del reino del sur en realidad no fue diferente en nada a la del norte. Ambos reinos eran culpables de rechazar a su Dios. Ambos fueron culpables de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque los habitantes de Judá no fueron llevados cautivos en este tiempo, ellos también fueron infieles a Dios. Prosigamos leyendo ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ahora, cuando el rey de Asiria llevó cautivo al reino norteño, trajo a otros para colonizar la tierra. La región del reino norteño se llamaba Samaria, y es aquí donde tenemos el principio de los samaritanos. Y continuamos leyendo los versículos 26 al 29 ahora. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y esto nos trae al final del reino norteño. Los habitantes de esa tierra han llegado a ser una mezcla de gentes. Ocurren muchos matrimonios entre personas de distintas razas. Y por último, las 10 tribus son llevadas cautivos y a su dispersión, pero nunca han estado perdidas ante Dios. Sin embargo,
Nunca jamás habrá otro reino norteño. Pasando ahora al capítulo 18 de este segundo libro de los Reyes, permítanos decirle que a partir de este capítulo 18 y hasta el final del segundo libro de los Reyes, trataremos exclusivamente con el reino sureño de Judá. Y esto simplificará nuestro estudio porque seguiremos una sola línea de reyes. Esta porción de la Escritura es tan extraordinaria que también se registra en el segundo libro de Crónicas y en la sección histórica de Isaías. Ya hemos visto que el reino norteño, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo por ciertas razones específicas. Habían desobedecido a Dios, dudaron la palabra de Dios y desafiaron a Dios. Y Dios estableció con toda claridad ante ellos que le habían desobedecido. El Señor testificó contra Israel y contra Judá a través de todos los profetas. Los profetas amonestaron al pueblo que se volvieran de sus malos caminos y que guardaran los mandamientos de Dios. Pero el pueblo no escuchó. Rehusaron oír. Endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Por 490 años rehusaron guardar el día de reposo. Rechazaron los estatutos de Dios y su pacto. Ahora, la razón por la cual Dios no envió a Judá al cautiverio al mismo tiempo que Israel fue porque esta nación, en contraste con Israel, tuvo por lo menos algunos reyes que se han calificado como buenos. Hubo un tiempo de reavivamiento durante el reinado de Ezequías, como lo veremos en nuestro estudio, por amor a David, porque David fue varón conforme al corazón de Dios. El reino sureño tuvo un maravilloso rey durante este tiempo. Creemos que Ezequías fue el mejor rey que reinó en aquella tierra después de David. No creemos que haya habido ningún otro rey que pudiera ser comparado con Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Ahora, Acaz fue un rey malo, pero tuvo un hijo maravilloso. Y creemos que así también tenemos el secreto de su éxito, al mencionarse en el versículo 2 el nombre de su madre. Sin duda alguna, ella ejerció una influencia benéfica en la vida espiritual de Ezequías. Comencemos pues leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías fue un rey justo, fue un rey que confió en el Señor. Llegó a ser rey en Judá durante el tiempo de la caída del reino de Israel en el norte. Su tarea fue demostrar que los caminos de Dios son justos y mostrar a los judíos su verdadero destino. Veamos ahora el reavivamiento de Judá bajo este rey Ezequías. Leamos el versículo 4 ahora. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ezequías era un hombre extraordinario. Dirigió a su pueblo en un gran reavivamiento espiritual. El hecho es que este rey era extraordinario en muchas maneras. Ahora este versículo menciona la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, como lo encontramos allá en el capítulo 21 del libro de Números. ¿Y qué se hizo esa serpiente que Moisés levantó? Bueno, la habían guardado. Naturalmente que era un objeto muy apreciado, y por eso fue guardada en el templo. Pero llegó el día cuando los hijos de Israel empezaron a adorarla. En lugar de mirarla con fe, como sus padres la habían mirado, la serpiente misma tomó un lugar prominente y ellos se olvidaron de su verdadero significado. Cuando sus padres habían sido mordidos por las serpientes venenosas en el desierto, como un juicio de Dios por su rebelión, bastaba solo una mirada de fe a aquella serpiente de bronce y sus vidas eran salvadas. Pero ahora, esta misma serpiente se había tornado en un tropiezo. La serpiente era un símbolo de Cristo, según lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, donde leemos, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La serpiente de bronce, pues, fue una prefigura que fue cumplida por Cristo. Pero ahora tenemos el caso de esta gente que ha comenzado a adorar esta serpiente, o sea que hicieron de ella un dios. Allá en el libro de Apocalipsis dice que en la ciudad de Pérgamo adoraban la serpiente.
Y parece que los hijos de Israel estaban haciendo lo mismo. Le estaban quemando incienso a la serpiente de bronce. Ahora, ¿qué hizo el rey? Ezequías la rompió en pedazos y resolvió acabar con la serpiente de bronce. Hay una lección en todo esto para nosotros, amigo oyente. Hay ciertas organizaciones, ha habido ciertos movimientos y ha habido ciertos métodos que Dios ha usado en el pasado y que Dios ha bendecido de una manera maravillosa. Pero desafortunadamente la organización o el movimiento o el método muchas veces no se da cuenta de cuándo Dios ha terminado de usarlo y quiere mantenerse en el centro de la escena. Podríamos nombrar algunas organizaciones que sin duda Dios levantó, y estamos seguros que en su día fueron muy útiles. Realizaron mucho, pero se envejecieron. Muchas de estas instituciones siguieron funcionando solo porque le dieron trabajo a mucha gente. Continuaban existiendo por ningún otro motivo que el de perpetuar trabajo para estos individuos. Y llegaron a ser Neustán, como dice aquí el versículo 4. Y llegaron a ser serpientes de bronce, que en su tiempo habían sido útiles y habían sido usados poderosamente por Dios. Pero luego llegó el día cuando Dios terminó con ellos. Hay algunas iglesias donde los hermanos han estado usando los mismos métodos por muchos años. Los hermanos en esas iglesias dicen, bueno, siempre lo hemos hecho así. Puede ser que es tiempo, amigo oyente, de cambiar algunos de esos métodos. No hay monotonía alguna con Dios. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo, por ejemplo, nunca dio una invitación en una reunión rogando que los inconversos pasaran adelante? Al parecer fue Dwight L. Moody quien empezó esa práctica. Y ahora, la mayoría de los evangelistas creen que es necesario hacer una invitación para que los inconversos pasen adelante y sean salvos. En algunos casos, amigo oyente, esta práctica en realidad ha llegado a ser un verdadero tropiezo. Dios guió a Moody a hacerlo, pero es posible que le guíe a usted a que no lo haga. Es posible que lo que Dios guía a hacer a una persona no sea la cosa que otra persona deba hacer. Es cierto que uno con toda facilidad puede empezar a adorar una serpiente de bronce y llamarla Neustán. Bueno, hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de este tema porque creemos que es importante. Simplemente porque Dios haya usado algún método en el pasado, amigo oyente, recuérdelo bien, no significa que lo usará el día de hoy. Gracias a Dios que Ezequías destruyó esa serpiente. Creemos que muchos de los hermanos carilargos en verdad criticaron a Ezequías. Probablemente decían, miren, ha acabado con la maravillosa serpiente de bronce. Bueno, gracias a Dios que la rompió en pedazos, amigo oyente. Y si es que usted tiene algunos ídolos en su iglesia o en su vida, permítanos sugerirle, amigo oyente, que acabe con ellos de una vez por todas. Quizá haya algún método o alguna manera particular que usted emplea que necesita cambiar de veras. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si no hubo antes ni después ninguno como Ezequías, tenemos entonces que llegar a la conclusión que fue sobresaliente. Es igual a David. Fue un gran rey que Dios usó poderosamente. Es por eso que el relato de su vida lo encontramos 3 veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, que estamos estudiando, en el segundo libro de Crónicas, y también en el libro del profeta Isaías. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Ezequías era un rey valiente. Bajo su mandato, Judá se rebeló contra Asiria y también venció a los filisteos. Durante el año 6º del reinado de Ezequías, Salmanasar, rey de Asiria, tomó a Samaria, y el reino norteño fue derrotado. Ahora pues, no había nada, ni siquiera un alambre de púas entre Asiria y Judá. Y el rey Ezequías se halló en un aprieto. Y continuamos leyendo en los versículos 11 al 14 de este segundo libro de los Reyes, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán,
y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías trató de rebelarse contra Siria, pero no tuvo éxito, de modo que ahora tendría que pagar rescate. Sennacherib trató de aterrorizar el reino sureño de Judá y amenazó la ciudad de Jerusalén. Leamos los versículos 15 y 16 ahora. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que el Señor bendiga su vida abundantemente.